El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Gracias a Dios estamos
contigo para seguirte hablando de la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo todos estos días, con el propósito de que el Evangelio sea entendido, de que sea vivido, con el propósito de que verdaderamente todas estas cosas se hagan realidad en tu vida, para que así de esa forma pues puedas vivir y alcanzar la voluntad de Dios que Él tiene para ti en esta tierra, y el propósito, claro, porque todos fuimos hechos con un propósito para estar aquí. Y el propósito, primero que nada, es salvación, y por esa esperanza yo me guardo, como estaba leyendo, fuimos salvos en esperanza. Por esperanza fuimos salvos, no como un hecho, sino que esa es nuestra esperanza, que tenemos que realmente, el día que crucemos el velo de la muerte, estar con el Señor. Por eso es importante, para que de esa forma, en el versículo 24, en Romanos 8, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, en este tipo de salvación, y en esta salvación te he estado hablando siempre, no en las garantías que el hombre te da por el simple hecho de que hagas una oración de fe, sino en la esperanza de que yo me santifico a mí mismo por el Espíritu que Dios mismo me ha dado para el día de la redención o el día que yo tenga que encontrarlo a Él. Porque no hay ninguna garantía mientras estés en la tierra, excepto si caminas en santidad, lógico. Pero si tú no caminas en santidad, no hay garantías. Al contrario, es una horrible expectación de juicio. Te digo estas cosas y te las he dicho en diferentes ocasiones y de formas diferentes, con el propósito de que entiendas la palabra de Dios y que vivas un evangelio natural. Cuando hablo de un evangelio natural me refiero al que es conforme a la naturaleza que Dios estableció. ¿Cuál es la naturaleza que Dios estableció? Nacer de nuevo de agua y del Espíritu, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, esta nueva naturaleza de la cual hemos hablado en ocasiones, esta viene de arriba. Este no es un asunto carnal ni es un asunto terrenal. Y nadie nace de esta naturaleza si no es que Dios así lo decide, por la voluntad de Dios. Por esto te digo, a través de los días esta naturaleza no se ha entendido, como dijo Jesús a sus discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son, porque desafortunadamente están enfocados en pura religión terrenal, y pues eso les lleva más tropiezo y a vivir una vida completamente alejado de Dios, pero creyendo que se está bien cerca de Dios. Con todo y eso, te voy a seguir hablando con esta misma esperanza de que un día se entienda y se siga como se tiene que seguir. Porque el evangelio realmente que en estos días se sigue, desafortunadamente, por más que la gente se quiera acercar a Dios, termina siendo en religión. Pero hay un evangelio genuino y verdadero que nace desde el corazón, que fluye desde adentro como ríos de agua viva hacia afuera, sin esfuerzo carnal, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y estas cosas muchas veces a muchos son escondidas y son difíciles de entender, pero por la misma carnalidad, porque Jesús dijo que había que morir al viejo hombre. Con todo y esto seguimos. Hemos estado hablando de lo que es el ayuno de iniquidad. Seguimos en Romanos 1, versículo 30. Para hablarte de estas cosas, versículo, palabra por palabra, para que entiendas y te des cuenta, este es un verdadero ayuno. El verdadero ayuno que Dios escogió. No únicamente que te abstengas de alimentos físicos, eso es solamente una partecita del ayuno en sí. Pero hay mucho más, y el ayuno verdadero es no comer nada de iniquidad. Y por eso te he estado hablando todas estas cosas para que tú te des cuenta que realmente es importante que tú vengas al conocimiento del Señor, porque tú eres quien en estos días está caminando en esta tierra. Es el propósito de caminarlo bien, para el día que cruces, estés con Dios. Lo que nos toca ahora, miramos injuriosos y soberbios,
Ahora nos toca altivos, ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 30, hablando de murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos. Eso es lo que vamos a estar mirando ahorita. Altivo es una persona, es muy similar al asunto de la soberbia que estábamos mirando. Soberbios y altivos, que se cree superior a los que lo rodean por su posición social, económica o por alguna cualidad especial que lo demuestra con un trato distante o depreciativo hacia los demás. Es una persona altiva, es prácticamente lo mismo que la soberbia. Muchas veces soberbia significa que no quiere obedecer o se toma de esa forma. Y se tiene en tanto razón en ese asunto. ¿Okay? Porque a una persona altiva no le gusta ser mandada ni gobernada. Por lo tanto, no se sujeta a la autoridad, hablando claramente a Cristo. Porque en estos días los hombres, como hemos platicado antes, buscan que los hombres se sujeten a los hombres, pero los mismos hombres no quieren sujetarse a Cristo. Entonces ser altivo es eso, es mirar a una persona o sentirse, creerse a sí mismo más. Cuando tú piensas de ti mismo, y esta es una de las cosas que en estos días desafortunadamente se alimenta mucho por los predicadores. En estos días los predicadores hablan mucho de la autoestima. ¿Y qué es autoestima? Sino pensar más de ti mismo. Creer en tus propias capacidades, creer en tus habilidades, en lo que Dios supuestamente lo usa, en lo que Dios te ha dado a ti. ¿Ok? Pero la autoestima te lleva a ser una persona altiva, una persona soberbia, que se cree más que los demás, que busca y que se siente superior a los demás por las mismas cualidades. Muchas veces hay personas que se consideran o les dicen que tienen bajo estima, porque no saben lo que son o las capacidades que tienen, o se sienten a sí mismos como le pasó a los israelitas allá cuando fueron a escudriñar la tierra de Jericó. Cuando iban a cruzar a la tierra prometida, ellos dijeron que ellos a sí mismos se miraban como langostas y que así creían que la gente de aquel pueblo los miraba a ellos. Entonces, esa es otra área diferente, pero ya en un momento dado te hablaré más de eso. Con todo esto, la altivez te está hablando un poco de lo que es la autoestima. En el cristianismo o dentro de los que son llamados hijos de Dios o se les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, no existe tal asunto de ser personas que tengan autoestima. Y esto la gente en esos días no le gusta porque les enseñan a hacer a las personas que tengan autoestima que se valoren más a sí mismas, todo este tipo de cosas que aparentemente son buenas, pero no te están alimentando el espíritu sino el ego carnal. Y cuando, vamos a decir, tú agarras a una persona que tiene bajo estima y la enseñas a que tenga autoestima, que crea lo que es, como el mundo dice, cree en ti mismo, y los cristianos usan mucho eso, normalmente viene a ser una persona altiva de corazón. Porque viene de abajo y se siente superior, está cansada de ser pisoteada y sube a un nivel y empieza a ser una persona altiva y soberbia. Y esto es muy peligroso a los ojos de Dios. Como hijos de Dios no somos llamados a tener ni lo que los hombres llaman autodisciplina, ni la disminuida, ¿cómo se llama? La autoestima, la autoestima y la baja autoestima. Alta autoestima, baja autoestima, esas cosas no funcionan en Dios. Específicamente hablando de la alta, a la cual al mundo le gusta. Nosotros somos para ser personas muertas. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no importa aquí mi autoestima. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto. Porque las cosas que hago ya no las hago yo, sino que Cristo que mora en mí, Él hace estas cosas. Entonces, no hay nada de qué gloriar. Pero los hombres en estos días se encargan de levantar la autoestima de las personas, no les enseñan a morir a la carne para que Cristo sea quien haga las obras en ellos. No, los enseñan a ellos mismos a hacer las obras y están creando, sin darse cuenta, personas altivas y soberbias con los días. Y he ahí el problema.
Porque la altivez de corazón a Dios no le gusta. Porque se cree más a sí mismo que los demás. Una persona que se cree más a sí mismo realmente no es nada. Al menos no en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos fuimos llamados a ver a las otras personas como más que nosotros. No yo a creerme más que tú, sino yo mirarte a ti como más que yo. Para que de esa forma no haya mandamientos quebrantados y no se esté esponjando ninguno en frente de Dios pretendiendo ser algo cuando realmente no lo es. Entonces el asunto con la altivez, a Dios no le gusta la altivez y la forma en la que se muestra es creyéndote que eres más. Y esto funciona otra vez mismo mucho en las congregaciones. El pastor, pues lógico, se siente más que todos los demás. Luego vienen los líderes que se sienten más que las personas que de acuerdo están los líderes de los líderes. Y ahí viene toda esa cadenita y estas posiciones, por decir así, ya sean bíblicas o no, hacen que los hombres se esponjen a sí mismos y miran a las personas como menos que ellos. Y no solamente las miran, sino que les exigen respeto. En estos días, hablando de predicadores y cristianos, líderes, la mayoría, buscan ser respetados por las mismas personas. Y si no son respetados, no es que piden respeto dándose a respetar, sino que exigen ser respetados por lo que son. Y eso es altivez. Yo no puedo buscar o hacerte a ti que me respetes si tú no quieres respetarme. Yo me voy a dar a respetar contigo. Si tú no quieres respetarme, yo no te voy a forzar en ninguna forma. Porque ese no es mi asunto. Mi asunto es darme a respetar contigo. Si tú no me respetas, eso no es mi asunto y tampoco voy a buscar que tú me respetes. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer porque a mí el Señor me enseñó, haz como quieres que te hagan. Yo quiero ser respetado, pero mostrando con mis obras que respeto a las personas para que ellos también entiendan el mensaje, pero no forzo a nadie a respetarme. De esa forma Dios está buscando vivir. De esa forma para que no exista nada de altivez, porque como te he dicho, en estos días los hombres se sienten más. Tú no te puedes sentir más que nadie, que alguien más, que tu prójimo. Eso es soberbia y altivez. Y a Dios no le gusta. No le gusta. En la soberbia se mira con menosprecio a las personas. En la altivez se cree más que las personas. ¿Y qué dijo el maestro? Si uno de vosotros quiere ser grande en el reino de los cielos, hágase servidor de todos y entonces seréis grande. ¿A dónde quedó este evangelio en estos días? ¿A dónde quedó el evangelio donde los más grandes se hacen servidores de los más pequeños? ¿A dónde quedó? En estos días lo que los hombres buscan es gloria, fama, posiciones, renombre y cosas parecidas. Y hacen lo que tengan que hacer para llegar a ello. Hay demasiado de esto en el mundo cristiano, específicamente este espíritu de altivez corre mucho, como te dije el otro día, en los predicadores y en los líderes. Allí es donde corre demasiado. Y con sus acciones están enseñando a aquellos que van creciendo, entre comillas, creciendo, porque no están creciendo en Dios, sino que están creciendo en religión, porque en estos días sí tienen títulos en las religiones, pero en cuanto a Dios se refiere, son como nada. ¿Por qué? Porque aunque tienen títulos muy grandes, reverendos o cosas parecidas así que suenan pero bien fuertes, los mandamientos de Dios son quebrantados, por lo tanto el título queda por la basura, por los suelos. Yo te aconsejo que le hagas como Pablo, que cuando Pablo conoció a Cristo, la religión que tenía, la desechó toda. Sí, como aquellos, no recuerdo quiénes eran los atenienses, creo, cuando conocieron a Cristo, porque Pablo les habló del Señor y vinieron al conocimiento de Él, ellos se despojaron de todos los libros de brujería que tenían. Y los quemaron todos. Eso enseña un verdadero conocimiento de Dios. Cuando tú conoces o te encuentras verdaderamente con el Señor, que tú lo recibes en tu corazón y te trae a la vida, o sea, rechazas todo lo demás porque realmente no hay vuelta atrás. Es grandioso, es maravilloso el Señor. Por eso, por lo tanto, no se puede regresar atrás de Él. O sea, como dejarlo.
Pero en la altivez sí se puede, en la religión sí se puede, porque nunca se ha venido el conocimiento de Dios. Imagínate la ceguera. A mí lo que me gusta de este asunto, la forma en la que el Señor Jesús lo explicó. La ceguera en la forma en la que Jesús la manifiesta. No que Él haya tenido, sino que cuando Él dio testimonio, dijo, vienen días en los cuales los matarán y pensarán que están dando un servicio a Dios. Estamos hablando de un pueblo completamente religioso, ciego, que entre comillas sigue a Dios con todo, pero están matándolos, están matando a su prójimo. Y esto en estos días no es nuevo. En estos días tenemos gente, como estaba hablando antes, en los versículos anteriores, de que se hace mal al prójimo, pero con todo y eso piensa que está rindiendo un servicio a Dios, que está sirviendo a Dios con todo su corazón y que lo ama. Espero esté claro el asunto del altivos, de creerte más que otra persona. Eso a Dios no le gusta. La forma de vivir es en humildad. Como te había dicho antes, ser humilde es tratar y respetar a los demás como que son más que tú. Eso es ser humilde. No de labios, sino de verdad y de corazón. Por lo tanto, luego viene inventores de males. ¿A qué se refiere este asunto de inventores de males? En estos días también hay mucho de eso. Inventores de males es que tú has mirado, me imagino, cómo el cristianismo, yo lo he mirado, cómo el cristianismo se ha ido, entre comillas, evolucionando, o como dice en inglés, evolution, una ilusión satánica, está evolucionando, entre comillas, y supuestamente haciendo cristianos de más renombre, de más unción y de más poder. Pero no es así. Son cristianos que constantemente están buscando por cosas nuevas, que están buscando una cosa nueva aquí, otra cosa nueva allá, y no se han dado cuenta que este exactamente es el asunto por lo cual Eva cayó en el pecado. Es el asunto, es el deseo de conocer y experimentar cosas nuevas. Y cuando encuentran cosas nuevas piensan que Dios se las reveló, pero no es cierto. Lo que Dios me enseñó es que los hombres van y hacen su plan de trabajo, hacen sus inventos para trabajar nuevas unciones, nuevas cosas que normalmente hacen en estos días, y supuestamente eso es con el propósito de que verdaderamente pues el reino de los cielos se ha extendido. Pero no es así. Inventores de males inventan un mal. Esto es lo que hacen. Inventan un mal, alguna forma nueva de evangelizar, de ganar personas, de autocrecimiento de la iglesia, una forma nueva de unción, una nueva revelación del Espíritu, cosas totalmente religiosas que tienen apariencia de santidad en las mismas. Entonces encuentran estas formas, las planean, hacen sus planes bien hechos y luego vienen enfrente de Dios y le ponen las manos: Señor, te traemos este asunto, si es tu voluntad, que se haga. Pero ya vinieron con un plan de alevosía y ventaja. Ya está hecho el plan, ya está elaborado. Ya nada más vienen enfrente de Dios para decirle: Señor, te encomendamos este asunto en tus manos para que prospere. Y además dicen que si es de acuerdo a tu voluntad que se haga, pero no es con el corazón. Es simplemente, ¿sabes qué? Ya lo tenemos planeado hacer, lo vamos a hacer. Solamente estamos haciendo esto para cumplir con el requisito de que ya le preguntamos a Dios y Dios lo aprobó. Toda una forma constantemente religiosa de vivir. En estos días hay muchas cosas nuevas que se han inventado dentro del cristianismo que a cada rato salen, ya sea para hacer crecer a la iglesia, ya sea de unciones, ya sea de revelaciones, muchas cortinas de humo que están entre comillas haciendo que los hombres entiendan el evangelio, pero están siendo contaminados con espíritus inmundos. Hay espíritus inmundos, los cuales se llaman espíritus familiares. Estos se parecen demasiado al Espíritu Santo porque lo imitan por fuera. Y como el hombre es carnal, cuando mira estas cosas terrenales, se deja llevar porque piensa que es Dios quien está haciendo esas cosas. Pero porque el espíritu del diablo se manifiesta como espíritu familiar, o sea, como si fuera parte de, con todo y eso, hace manifestaciones muy parecidas. Una de las cosas que más el espíritu del enemigo busca hacer y ha estado haciendo a través de muchos predicadores y apóstoles y profetas que traen, entre comillas, mucha unción, es la manifestación del Espíritu Santo en fuego.
que las personas sienten como que como que un fuego les entra y les quema por dentro. Muchas veces este tipo de manifestación carnal es muy similar, te digo. Es muy similar porque el Espíritu Santo también se manifiesta en fuego. Pero es un espíritu familiar que trae consecuencias. Normalmente las personas que cuando son llenas del Espíritu Santo, y esta vez se conoce por sus frutos, como dijo el maestro, no por sus obras, sino por sus frutos. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, tal vez sienta fuego en su interior. Pero cuando ésta se levante, los frutos que va a tener son frutos dignos de arrepentimiento, amor, paz, gozo. Va a andar bien enamorada de Dios. No haciendo obras carnales, no me confundas. Estamos hablando de practicar completamente el evangelio. Estamos hablando de cero pecado, porque tú no vas a decir tú que naces de Dios y después de haber nacido de Dios vas a andar quebrantando los mandamientos. Eso no es. Porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios le es imposible pecar. Por lo tanto, aquel que recibe el Espíritu Santo de Dios ya no peca. Y en estos días los cristianos sí pecan. Y ahí está lo curioso. ¿Cómo es que nacen de Dios y siguen pecando? Es porque hay espíritus familiares que se hacen pasar por el Espíritu Santo de Dios. Y en estos lo reciben, algunos hombres lo reciben por la imposición de manos de otros hombres o por palabras de otros hombres, que predicadores muchas veces, en su mayoría, que se los meten a las personas porque los tienen subyugados a ellos. Y estos mismos espíritus se manifiestan como espíritus familiares, así con fuego, pues incluso pueden hacer a las personas hablar en lengua, los pueden hacer danzar, y muchas veces creen que son por obras del Espíritu, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estos son muchos males inventados por los hombres. Se inventaron, por ejemplo, la risa santa, se inventaron las borracheras espirituales, se inventaron la danza en el espíritu. Todas estas cosas son cosas mentirosas, ¿ok? Simplemente lo son. Tú puedes checar en la Biblia y encuentras si hay danzas espirituales, encuentras si hay borracheras espirituales o si hay risas espirituales en la Biblia. No estoy hablando de malinterpretar o torcer versículos. Estoy hablando que así abiertamente te diga ese tipo de cosas. Con todo y eso, así es como los espíritus se meten y se manifiestan de esa forma. Y otra vez son muy, muy parecidos. Pero ¿qué ocasiona un espíritu familiar en la vida de una persona? Un espíritu familiar, contrario, claro, del enemigo, metido en una persona, primero entra como fuego. Después experimentan ciertos tipos de dolores en el cuerpo. ¿Ok? El Espíritu de Dios nunca trae dolor o sufrimiento a las personas. Tal vez traiga debilidad en las piernas, que pierdas tu fuerza a causa de la santidad. Es la única manifestación en la cual, pero por la santidad misma de Dios, que casi que caigas postrado enfrente de Él. Pero nada más. ¿Ok? En cuanto a asuntos físicos se puede referir. El asunto de los espíritus familiares se entran como fuego, causan ciertos tipos de dolores, normalmente en ciertas partes del cuerpo. Puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo, especialmente en la cabeza. Después, lo que viene es no deseos de orar. Y aquí viene lo curioso, porque se van a la iglesia y danzan en el espíritu y hablan en lenguas. Pero cuando andan afuera de la iglesia, no tienen deseos de orar, no tienen deseos de leer la Biblia, no tienen deseos de escudriñar a Dios y quebrantan. Son personas que viven una vida como muy frustrada afuera y piensan que es como las tribulaciones y pruebas que el enemigo trae. Pero no, eso es porque han sido contaminados. El Espíritu de Dios jamás va a producir desánimo en una persona. Cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, esta quiere agarrar la Biblia y tragársela toda en un solo día. Tiene deseos del Señor, anda ardiente en cuanto a Dios se refiere, quiere hablarle del amor de Cristo a las personas, en fin, en una forma completamente, como se llama, encendido por Él, Señor.
es muy diferente. Aquí la única forma que se conocen no es en lo que se siente carnalmente, porque el diablo puede imitar cualquier cosa que tú en la carne sientas, porque la carne está en contra de Dios, y si la carne está en contra de Dios es una clara señal que la carne no proviene de Dios. ¿Ok? Entonces este es el plan. Sí, Dios te hizo, Dios te formó en el vientre de tu madre. Pero la carne no tiene deseos de agradar a Dios. Por lo tanto, no busca hacer eso. Por eso es que está en contra del Espíritu. Pero cuando tú naces del Espíritu verdadero de Dios, no hay poder humano que te detenga, ni ningún tipo de desánimo. Ni nada, vas a andar fuerte y derecho en el Señor, a paso firme y yendo, conquistando y para conquistar, de victoria en victoria y de gloria en gloria, como Dios dijo. Pero en estos días los cristianos son supuestamente llenos del Espíritu Santo de Dios y luego se andan quebrantando los mandamientos, el diablo los derrota aquí, los engaña allá, los hace caer en otro lado, pero cuando llegan a la iglesia empiezan a hablar en lenguas, empiezan a dar vueltas, a danzar en el Espíritu, pierden el control de sí mismos, no saben lo que hacen y piensan que eso es totalmente espiritual. Pero eso no es, bueno, es espiritual, pero no de Dios. Para entendernos mejor. Entonces hay muchos engañadores, muchos inventores de males, pero son por estos mismos espíritus. Hay demasiada gente contaminada por espíritus familiares que no escuchan siquiera al Espíritu Santo de Dios, sino que tienen espíritus familiares por sus guías. Y estos espíritus familiares, pues lógico, no te llevan a toda la verdad. Estos espíritus familiares se basan más en lo carnal, en la emoción, en todas esas cosas que parecen buenas, pero no en la verdad. Hay una gran diferencia. Y todo esto viene, ¿por qué? Por la falta de deseo en el corazón de entregar a Dios. Por la falta de por no querer renunciar al mundo, más bien dicho. Y muchos por ignorancia reciben estos espíritus. En estos días hay mucho mover de esto en las congregaciones modernas. Y yo te voy a decir una cosa, muchos de los predicadores famosos de renombre, tienen este tipo de unción. Muchos, no te estoy diciendo que todos. Dios sabrá si todos, el Señor no me ha dejado saber si todos los famosos tienen ese espíritu, pero una gran mayoría sí. Y estos son los que se encargan más de andar aquí y allá. Porque si tú miras los viajes evangelísticos que Pablo tenía, él no se quedaba nada más un día en cierto lugar. Estaba tiempo en un lugar y hasta que las iglesias eran plantadas o personas seguían a Cristo que ya estaban firmes, entonces seguía. En estos días estos nada más andan de iglesia en iglesia imponiendo manos, y lo curioso es que cada vez que un predicador famoso o de renombre viene a una congregación, lo primero quiere hacer que todo mundo pase enfrente para imponerle las manos y orar por ellos, que según para darles la unción, y porque todo mundo anda ahí anda bien con las baterías bien bajas, anda batallando con la carne, pues lo primero que van es para que les pongan las manos y quieren que al ponerle las manos, ¡zum!, como que las baterías se recargan y ya vas bien todo gozoso, que el Señor te llenó y todo eso. Te digo, Dios dijo que no te apresuraras a imponer manos. Eso quiere decir, si Dios dijo que no te apresures a que te pongan manos, también quiere decir que no te apresures a imponer manos, perdón. Eso también quiere decir que no te apresures a que te pongan manos. Pero es una moda en estos días. Y la moda que existe muchas veces, y lo habrás escuchado, y si no lo vas a escuchar, que la gente habla de decir, te voy a dar de mi espíritu. Los predicadores grandes hablan de dar del espíritu que ellos tienen a la gente. Y allí se pone todavía más peligroso. Porque en la Biblia está escrito que Dios dijo que le iba a dar del espíritu que Moisés tenía a aquellas personas. ¿Ok? Dijo, pero no era Moisés, les voy a dar de mi espíritu. Sin embargo, en estos días sí se hace. Si Dios quiere darte a ti del espíritu que a mí me dio, eso es asunto de Él. Pero yo no puedo darte de mi espíritu a ti.
tendría que venir de arriba. Por eso la Biblia dice, no es por voluntad de sangre ni por voluntad de varón. ¿Qué tiene que ver esto con los inventores de males? Pues estos son los que se encargan de inventar una cosa tras otra. Estos son los que aprueban los diferentes tipos de bailes en las congregaciones. Estos son los que aprueban los sobornos. Los sobornos son pactos. Los que aprueban todo este tipo de cosas, lo que se inventan, el autocrecimiento de las iglesias o las formas de crecer en forma de pirámide. Estos son los que hacen, los que están buscando por su propia cuenta hacer crecer el reino de Dios en esta tierra a través de eventos, a través de muchas actividades dentro de la misma congregación. ¿Para qué? Para que la gente venga. Esos son inventores de males porque piensan que porque una gente viene, por ejemplo, tía me dijo no, que lo estaban invitando a una iglesia, venga hermano, vamos porque vamos a hacer una fiesta para el Día del Padre. O sea, y se la va a pasar bien. ¿Desde cuándo las iglesias se convirtieron en clubes sociales y dejaron ser lugares donde la palabra de Dios fuese enseñada y donde se usase la oración? O se hiciese oración más bien. En estos días ya nos invita, ven, vamos a escuchar la palabra de Dios, como en aquellos días cuando David estaba en los Salmos. Ahora es, vente, vamos a tener un evento, mira que va a venir fulano de tal, que va a venir tal persona, que era esto, que era aquello. O sea, en estos días las invitaciones a las iglesias no es, ven, vamos a escuchar la palabra de Dios, que la necesitas para que aprendas a vivir rectamente en esta tierra. No, es vente hermano, vamos, mira, fíjate que va a venir el fulano de tal acá. Va a venir a X artista famoso. No, que va a venir este predicador famoso que tiene mucha unción, ese hombre. Wow, que Dios lo usa poderosamente. O sea, todo este tipo de cosas son realmente inventándose mal tras mal para traer gente a las congregaciones cuando Jesús dijo, yo añadiré los que tengan que ser salvos. Sin embargo, y eso no es, todos esos eventos que en estos días se hacen en la mayoría para ayudar a traer personas a la congregación o formas o métodos para hacer crecer la congregación, esos son invenciones de males. Todo el tiempo la mente, los predicadores están buscando algo nuevo que hacer, Hacen una cosa, ya tienen rato con esta, ya no pueden hacer la misma porque la gente ya se está enfadando, entonces tienen que buscar hacer otra que les sea divertida, que emocione a la gente para que estén en la iglesia. Entonces se van tras invento de una cosa y otra para que la gente esté a gusto en la congregación. Cuando la palabra de verdad se les habla, esa gente sale corriendo. ¿Por qué? Porque no quieren palabra, quieren eventos, quieren cosas que los distraigan, quieren actividades para los jóvenes, actividades para los niños. Las iglesias en estos días se presentan. Muchas de ellos invitan, venga a nosotros, tenemos actividades para los adultos, tenemos actividades para los matrimonios, tenemos actividades para los niños, tenemos actividades para los jóvenes, tenemos esto, tenemos ayuda para esto, tenemos ayuda para aquello. O sea, un total desastre realmente. Inventores de males, con el propósito de que se sienten allí las personas, totalmente, constantemente inventando cosas nuevas que a ellos les parecen buenas, que a la gente le gusta para que no se vaya de las iglesias a otra iglesia que tenga mejores actividades que la tuya. ¿Sí? Así se están inventando muchos males. Y no solamente eso, todavía vienen todas las invenciones de las doctrinas nuevas, que cada día están saliendo las malas interpretaciones de la palabra de Dios, que la tuercen y luego piensan que es una revelación de Dios. Pero no es así. No funciona de esa forma, por lo tanto, te recomiendo que realmente te arrepientas y dejes de seguir a Dios por las actividades que hacen en tu iglesia. Sigue a Dios porque te arrepientes de todo lo malo, porque realmente no quieres más este tipo de vida inicua y estás buscando una vida mejor. Eso es en parte inventores de males. Y te dejo esto para que lo sepas. Porque muchas de esas cosas, empezando de arriba, porque está hablando específicamente de ellos que no aprobaron. En versículo 28, y como ellos, ¿quiénes?
Está hablando específicamente de los líderes. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Y esta mente reprobada fueron entregados mientras están en una religión, mientras presiden una congregación, fueron entregados a una mente reprobada a causa de su misma iniquidad, porque no aprobaron ellos a Dios. Es como Dios les dijo, ¿sabes qué? Sé perfecto. ¿Y qué dijo el hombre? No podemos ser perfectos. Nadie es perfecto. Eso es no aprobar lo que Dios está diciendo. Es como en estos días, por decir así, el jefe de una compañía dice algo y los empleados dicen no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta forma. Si tú fueras jefe de una compañía y le dijeras, o tienes tu negocio o algo, y le dices a una de las personas que trabaja contigo, haz esto, y él dice, no, lo voy a hacer de esta forma, ¿qué harías con él? Es el mismo asunto con el Señor. Dios dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y los hombres dijeron, no, nadie puede ser perfecto. No aprobaron lo que Dios les estaba diciendo. Y en estos días no aprueban lo que Dios les dice en su palabra. La Biblia dice que al que es nacido de Dios le es imposible pecar. El hombre que dice, mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. No se aprueba lo que Dios dice en su palabra. ¿Y quiénes son los que no aprueban sino los líderes? La Biblia dice, los que son nacidos de Dios les es imposible pecar. ¿Qué dicen los hombres? La Biblia dice que Jesús, cuando venga, Él no viene con relación al pecado. ¿Y qué dicen los hombres? Cuando Jesucristo venga, nos va a transformar. Hablando de que los va a agarrar de inmundicia a santidad, simplemente porque están en una iglesia y dicen ser cristianos. No aprueban a Dios. Las cosas que Dios dice, los hombres no aprueban esas cosas y se establecen las propias y esperan que Dios respete las cosas que ellos se aprobaron. Es como decirle, ¿sabes qué, Señor? No te vamos a seguir como tú dices, te vamos a seguir como nosotros queremos. Y así es como en estos días los hombres están siguiendo a Dios. Los hombres no están siguiendo a Dios como Dios dice que lo sigan. Los hombres están siguiendo a Dios como ellos quieren seguirlo. Y establecen sus formas, establecen sus doctrinas, establecen sus rudimentos de seguir a Dios o para seguir a Dios. Y se están bien contentos porque piensan que Dios acepta sus cochinadas simplemente porque ellos lo establecieron. ¿Quién es más grande, tú o Dios? ¿Quién manda aquí? Lo que Dios dijo es lo que Él respeta. Lo que tú establezcas es para tu propia ruina. Por lo tanto, ahí dice, y como ellos no aprobaron, el versículo 28 de Romanos 1, tener en cuenta a Dios. ¿Qué pasa con los que no aprueban o tienen en cuenta a Dios? Dios los entrega a una mente reprobada, caída, derrotada en pocas palabras. Eso es. ¿Por qué? Porque no aprobaron. Y muchos en estos días que no aprobaron a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Y desafortunadamente muchos de estos están presidiendo, entre comillas, congregaciones. Y han sido entregados a mentes reprobadas porque no están buscando obedecer lo que está escrito, sino que están buscando obedecer sus propias doctrinas y rudimentos que ellos mismos establecieron, o el hombre que en un momento dado fundó la organización de cada uno. Sí. Por eso te digo estas cosas, para que verdaderamente tengas cuidado de la forma de vivir que estás llevando. Y ahí es donde vienen. Ahora, ¿qué inventos va a tener una persona con una mente reprobada? ¿Van a ser de bendición para con Dios? ¿Van a ser santos y agradables? Una persona con una mente reprobada va a tomar decisiones correctas para con Dios. Y ese es el problema.
que en estos días los hombres no consultan a Dios para hacer las cosas, sino que hacen las cosas y después de hacerlas consultan a Dios. Y ya tienen eso como muy espiritual. Ya le preguntamos a Dios, hermano, Dios lo aprobó, ahora sí lo vamos a hacer. No, ya tenían su plan bien hecho y luego vienen, se lo traen a Dios, pero una vez ya hecho, a Dios se le consulta antes de, debería de hacer esto, Señor, y si no, enséñame qué quieres que haga. Pero en estos días no se hace así. Porque se buscan más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces son gente que está buscando, inventándose males constantemente, pero esta es la razón, por la mente reprobada que tienen, porque no aprueban a Dios. Cada persona, te voy a decir algo, si tú no estás viviendo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, eso quiere decir que tú no estás aprobando lo que Dios dice. Si hay versículos, por ejemplo, los testigos de Jehová no les gustan los versículos que dicen que hay infierno. Entonces ellos se formaron su propia religión en la cual ellos creen que no hay infierno. Reprobaron o no aprobaron que Dios dijo que hay infierno y ellos dijeron que no hay, usando o contradiciendo la misma palabra de Dios para de esa forma ellos no creer en el infierno. Así es como los católicos. Nosotros no nos arrodillamos enfrente de las estatuas para honrarlas o adorarlas. Nosotros las veneramos. Quieren cambiar palabras de una a otra para así adulterar el significado y a decir que están cumpliendo la voluntad de Dios simplemente porque no quieren despojarse de toda esa mugrero, por decirle así. Porque lo es. Espíritus de demonios son lo que son. En imágenes hechas por hombre. ¿Esos son sus dioses? No sirven para nada. Entonces no aprueban que Dios dijo no a la idolatría. No te arrodillarás enfrente de ninguna imagen, ni semejanza, ni del cielo, ni de la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero ellos dicen, ay Señor, nosotros sí las tenemos, pero no las estamos honrando. Nosotros las veneramos. Qué hipocresía más grande. Y luego dicen que es la iglesia, que es la madre, la santa madre iglesia, como les dicen. No aprobaron lo que Dios dice. Los cristianos, en general, en toda la rama que exista de los que se llaman cristianos, en su mayoría los independientes u organizados, no aprobaron que Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. No aprobaron una esperanza de salvación, sino que le entraron a una vez salvo y para siempre salvo. Cuando hablamos de perfección, dijeron simplemente, es que nadie es perfecto. No aprobaron que Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo, sino que simplemente agarraron el título de santos, pero dejaron la forma de vivir. Tienen el título de santos, pero viven como marranos, regresando una y otra vez al lodo. Porque hay marranos blancos, pero mientras haya marranos blancos, siguen siendo marranos aunque estén blancos. Por eso a Dios no le gusta. No aprobaron a Dios. ¿Ok? En cuanto a santidad se refiere, en cuanto a perfección se refiere, en cuanto a integridad, en cuanto a justicia, en cuanto a verdad, no lo han aprobado. Por eso fueron entregados a mentes reprobadas y por eso son personas inventores de males, que constantemente tienen la mente atestada de adulterio y de fornicación y ellos mismos confiesan que no pueden controlar sus mentes o que no pueden controlar sus pensamientos. Personas que desafortunadamente están enfrente de muchos, pero que en lugar de ayudarles los están destruyendo. Inventores de males y desobedientes a los padres. Ni se diga. En estos días muchos, dentro del cristianismo, tienen problemas con sus papás físicos. Y eso que están siguiendo a Dios. Y no son problemas porque siguen a Dios. Son problemas diferentes.
caseros, por pleitos, por palabras, porque no quieren ayudarles, porque no quieren darles dinero, porque no quieren ser responsable de ellos, en fin. Montón de cosas, y mismos predicadores ni siquiera se hablan con sus propios padres. Y estamos hablando de aquellos que dicen ser predicadores de la iglesia de Cristo, pero tienen problemas con sus propias familias en la sangre y no los aborrecen porque sigan a Cristo, sino que son pleitos carnales. Así se vive en estos días. Y mucha de esta gente está presidiendo, liderando congregaciones. Y luego vienen las excusas de las cuales porque no se hablan. Porque no se llevan bien con su familia. No aprobaron a Dios porque Dios dijo, en cuanto a ti concierna, estad en paz con todos. Y también dijo, yo haré a tus enemigos estar en paz contigo. Pero no aprueban a Dios. En lugar de esperar que Dios haga lo que tiene que hacer, toman juicios personales y se apartan de la verdad. Y todo esto es dentro del mismo evangelio. O de los que se llaman evangelistas o cristianos. ¿Sí? Todo este mal está sucediendo. Esto es un ayuno de iniquidad. Dios no quiere que vivas así. Si tú vas a vivir de esa forma, es una clara señal que tú no estás siguiendo a Dios. Pero si tú vas a seguir a Dios, ese estilo de vida no tiene que haber en ti altivez, no tiene que haber en ti soberbia, no tienes que ser una persona que está inventando una cosa y otra, tienes que ser una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios, sino por el espíritu familiar del enemigo. Busca a Dios, pueblo, mientras puede ser hallado, porque aquí el camino se está haciendo muy angosto. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.